Sí, aló. Bueno, muy buenas tardes, querida familia. Bienvenidos. Los esperamos con mucho gusto y esperamos que estén dispuestos para escuchar la palabra. Vamos a leer un versículo. Es Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia y misericordia. Te pedimos que bendigas a nuestros líderes en el Congreso, a todos los miembros, a sus familiares. Dale sabiduría, discernimiento y un corazón humilde para tomar decisiones que honren tu nombre. Permite que la iglesia pueda ser un faro de esperanza y verdad en la nación, y que tu palabra pueda ser predicada libremente. Te pedimos que derrames tu paz y unidad sobre nuestro país y que tu voluntad sea hecha en Colombia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, a vivir por fe y no por ver. A sus promesas como rocas son, a sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. No
sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Gracias. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo. Mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él. Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Aférrate a Él, me aferro a Él. Es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. Gracias, Dios, porque sabemos que eres tú en nosotros. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Qué gran tranquilidad saber que es en las fuerzas de nuestro papá. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús, la gloria y el honor.
Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Eres tu Dios en nuestras vidas, Señor. Muy buenas tardes, querida familia. Bienvenidos los que han llegado ahora último. Esperemos que todos vengan con un corazón lleno de amor para escuchar y llenarnos del mensaje que Dios nos quiere dar hoy. Bienvenidos también los que están en la transmisión. Esta tarde nos acompaña alguien muy querido, alguien que aquí en la iglesia queremos mucho, Gustavo Vanegas. Bienvenido. Vamos a ver qué mensaje nos da hoy Gustavo. Sonido 1, 2, 3. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, preguntó Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar este día aquí, probando, Señor, tu dulce palabra, Señor, que es verdad. Tu Santo Espíritu nos ha traído con bien para recibir la palabra que veremos el día de hoy. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, porque esta palabra, tu palabra, Señor, no es algo que conozcamos por sangre y carne, sino porque es tu revelación, Señor. Tú eres quien nos revela. Solo tú, Señor, puedes hacernos entender los maravillosos tesoros que aquí tenemos. Y te pedimos, Señor, que podamos recibir esto con agrado, con entusiasmo, con amor, y que también sea un desafío para nosotros, para seguir creciendo como hijos tuyos, para que también podamos seguir proclamando la verdad, seguir proclamándote a ti, Señor, que eres el único Dios verdadero. Permítenos quedarnos en tu presencia esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, buenas noches, Dios me los bendiga. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Hace algún tiempo no lo hacía. Perdón, yo pongo por acá el cronómetro, que no sea que nos den las 12 de la noche y todavía aquí. A ver. El tema que vamos a ver esta noche es un tema muy importante. Es un tema que es fundamental. Es un tema que es primario. Toda la palabra de Dios que es inspirada es importante. Toda el Antiguo Testamento, el Nuevo, toda la palabra de Dios es muy importante. Pero vemos que hay temas que son principales, hay temas que son secundarios, ¿sí? Hay temas que, aunque como hermanos podamos tener diferencias, son temas que de igual manera hay que estudiar. Pero el tema que esta noche vamos a ver es un tema principal, es importantísimo como cristianos que podamos conocerlo. El tema del día de hoy se llama humano y divino. Es acerca de la naturaleza o las dos naturalezas del Señor.
Por un lado hay personas que pueden ver a Dios o creer que existió un tal Jesús que se hacía llamar el Cristo, que hacía milagros, que enseñaba con autoridad, pero hay personas que, estas mismas personas, y tal vez es lo más fácil de creer, que sí existió, pero no creen en su divinidad, no creen que es el Hijo de Dios. Por otro lado, hay personas que creen que efectivamente existió como un ser divino, pero niegan su encarnación. Y el día de hoy yo quiero traerles, a través de la palabra, quiero mostrarles que ambas son necesarias, que se cumplen en Cristo y debemos aceptarlas y creerlas. Y esta es nuestra base como cristianos, ¿sí? Pero yo tomo un poquito de agua. Apenas empezando y ya tengo sed. Y esto no es algo nuevo. El enemigo siempre ha querido distorsionar la verdad de Dios. Siempre. Podemos ver que desde el primer siglo los apóstoles ya luchaban contra estas herejías que se levantaban en contra del Señor. Indudablemente el Señor venció al diablo en la cruz, en su muerte, y no puede hacer nada más, pero lo que Él puede hacer es que Él puede influir en las personas que son falsos cristianos, falsos maestros, para llevar o presentar a un Jesús diferente al que nos presenta la Biblia, el cual los discípulos nos enseñaban. Y yo quiero empezar de manera de introducción. Quiero hablar hay 4 pasajes que me llamaron mucho la atención. Hay 2 pasajes de Pablo y 2 de Juan. Ellos se enfrentaban contra esto. Primer versículo que encontramos se encuentra en 2 Corintios 11 y dice Pablo frente a esto: por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Ya Pablo se enfrentaba frente a estos superapóstoles. En el contexto en el que él escribió esto, él se encuentra hablando acerca de que ya en ese tiempo existían algunos que se hacían pasar por los superapóstoles, que tenían una gran manera de hablar a la gente. En ese entonces se manejaba o era muy popular que la gente pudiera hablar con elegancia, pudiera hablar con denuedo, que pudiera hablar de una manera muy fina. Y Pablo dice, que lo soportaran, que él pareciera un poco loco, no porque él realmente estuviera loco, sino por lo que él iba a decir más adelante. Y es que él realmente acepta que él era un poco tosco para hablar. No tenía la habilidad que tenían esos superapóstoles que venían hablando a la gente, presentando un Jesús diferente del que ellos predicaban, y aún así la gente los escuchaba. Y en este pasaje nos muestra que él estaba muy preocupado. Él estaba preocupado de que la gente estaba recibiendo un Jesús diferente. Hoy por hoy podemos ver que hemos escuchado Jesús salva, ¿cierto? Jesús salva, sí. Pero el Jesús de la Biblia, porque hoy en día vemos que se han creado diferentes tipos de Jesús, de muchas clases.
Y ese Jesús nos salva. Ese Jesús nos salva. No sé si ustedes se dieron cuenta en Netflix, que por cierto ya realmente hace mucho lo cancelé, ya no me gusta ver. De verdad que me enoja saberlo y me enoja saber que ellos subieron una serie de Jesús y era un Jesús hippie, como gay, marihuanero, rebelde, bueno, un montón de cosas. Y este no es el Jesús de la Biblia. El enemigo siempre se ha querido empeñar en dañar y distorsionar la imagen de Jesús. Jesús salva, sí, pero el Jesús de la Biblia. Tenemos que tener un adecuado conocimiento acerca del Jesús bíblico y está en las Escrituras, que debemos conocerlo. Y Pablo decía, puede que yo quiero que ustedes me soporten, parezco estar loco, porque él a pesar de que, o sea, para él era perder tiempo, lo que estaba haciendo era como perder el tiempo, el tener que decir lo que él iba a decir, y más que más adelante en este versículo él tenía que sacar sus credenciales. Él tuvo que, lastimosamente, y por eso él dice, quiero que me soporten, porque él decía, sí, esos superapóstoles vienen hablándole de un Jesús, pero yo sé igual o más que ellos. Yo sé igual o más. Y él empieza a sacar sus credenciales. Y ya todos aquí hemos escuchado acerca de que él era del grupo fariseo más radical, que era hebreo, que fue circuncidado a los 8 días. Él empieza a sacar, y él dice, es una locura hablar de sí mismo, pero él le tocó hacerlo. Por eso él dice, quiero que me soporten, porque a él no le gustaba hacer eso. Y le tocó acudir a eso para que los hermanos de ese momento entendieran que ellos estaban simplemente basando en personas que hablaban muy bien, y eso no se trata esto. Vamos a ver también qué le escribió a la iglesia de Gálatas. Él escribió, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. No por ser Pablo, es el evangelio verdadero. Es el evangelio verdadero porque Cristo se lo entregó, se lo dio a conocer y él lo replica. Y es lo mismo que junto con los demás discípulos, él predicaba. Pero él está diciendo en esta carta, él está diciendo, mas si aún nosotros, él se está incluyendo ahí, él se incluye. Un ángel del cielo. No importa de quién venga el mensaje. Lo importante es que ese mensaje sea centrado en las Escrituras, para que no se dejen engañar. Por eso es importante, hermanos, que todos los días podamos conocer más y más, meditar de día y de noche la palabra del Señor. Juan también habló sobre esto. Vamos a ver. Eso es simplemente, quiero ir como algo rápido. Dice Juan 4, del 3 al 7, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos no son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ellos ya enfrentaron el espíritu del error. Hoy en día nosotros también, y existe. Que está así como el trigo crece, la cizaña también. Y cada día vemos que
que el enemigo, en un intento de llevar a todos los que pueda apartarse de Cristo, él va a hacer lo que más pueda. Yo empecé diciéndoles, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La palabra dice antes de ver esto quiero otro versículo de Juan, dice, porque muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibirás galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa. No digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Pablo estaba muy preocupado y nosotros debemos estarlo también, porque hay tanta confusión acerca de la naturaleza de Dios, su naturaleza divina y humana, que si alguien viene y nos habla acerca de este Cristo diferente, este Cristo no tendría salvación. Él tiene que tener una naturaleza divina y humana también, y hace parte de nuestra salvación. Es necesario para nuestra salvación. Ahora sí vamos al versículo del cual he sacado el tema, Mateo 16, del 13 al 17. Dice así: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta se las hizo Jesús a sus discípulos viniendo de la región de Galilea, pasando a Cesarea de Filipo. En esta ciudad era principalmente de gentiles. Allí también vivían judíos. Esta ciudad era conocida porque tenía diferentes dioses y entre ellos se enfrentaban a ver cuál dios era el más grande. Por ejemplo, podemos ver que en esa ciudad habían varios templos construidos dice que al Baal sirio. También podemos ver que en ese lugar había una caverna grande que decían que allí había nacido el dios Pan, o sea, el dios de la naturaleza. No sé si ustedes han escuchado sobre el pandeísmo, que es que ellos a través de la naturaleza, digamos, se conectan con Dios a través de un árbol, la tierra y un montón de cosas. Y allí había una caverna que era dedicada a ese Dios. Pero también podemos ver que había un gran templo de mármol blanco dedicado a el César. Los reyes de la época siempre se proclamaban como dioses. Para ellos era insuficiente ser rey, sino dioses, querían que las personas les adoraran. Y también había allí esa adoración al César. Y Jesús, viendo todo esto, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen acerca de él? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y esta pregunta no se la hizo porque él se sintiera menos, o porque de pronto él necesitara de ser aprobado por otros. Él hizo esa pregunta porque él
después de esto iba a lanzar una pregunta mucho más importante. Pero él quería saber que los discípulos le dijeran qué piensan acerca de mí. Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. La gente que pensaba que era Juan el Bautista no conocía bien a Jesús. De hecho, pensaban realmente que era Juan el Bautista. En su momento no es como ahora que tenemos redes y las personas ya saben quién es quién. En ese momento era muy difícil, digamos que se conocía por el voz a voz la fama de una persona, pero era difícil reconocerla. Muchas personas pensaban que era Juan el Bautista. No sabían que Jesús ministraba en el mismo tiempo que Juan el Bautista. Otros pensaban que era Juan, Elías, Jeremías, alguno de los profetas. Las personas veían a Cristo como sí una persona diferente al resto, sí una persona con un cargo, por decir así, un estatus importante como profeta. No cualquiera era profeta. El hecho de ser profeta en el pueblo ya era algo muy llamativo para las personas. Y pensaban que Jesús era uno de estos profetas, pero que venía a redimir al pueblo, a rescatar al pueblo. Ellos pensaban que era un Jesús militar o político. Ellos pensaban o tenían esta idea acerca de Jesús. Como lo era, digamos, en su caso, Juan el Bautista, Elías, ellos eran reformadores nacionales. Ellos siempre iban directamente a los gobernantes a hablarles y les daba palabra acerca de qué hacer, qué decir, y siempre traían la palabra de arrepentimiento. Y de alguna otra manera pensaban que Jesús iba a hacer lo mismo, pero de una manera humana, militar. Ellos pensaban que era el libertador de esa manera. Más adelante el Señor les dice la gran pregunta que ustedes también se deben hacer es, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Aquí lo importante es, Jesús quería llegar a esta pregunta. La gente en el mundo, si vamos a preguntar a la gente en el mundo, va a decir Jesús era tal persona, era así, era... Y todos los días salen cosas nuevas que uno dice, en últimas, ¿qué importa? O sea, ellos no lo conocen, ellos no saben. Jesús le importa es qué pensamos nosotros que estamos aquí escuchando, que somos sus discípulos, así como Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué pensamos nosotros acerca de él? Y sale Pedro diciendo, vamos a leer acá, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo y los discípulos inicialmente, cuando siguieron a Jesús, ellos realmente no tenían una idea tan clara. Con el pasar del tiempo ellos se dieron cuenta que Jesús tenía que ser más que un profeta, tenía que ser Dios mismo, tenía que serlo. Y Pedro en ese momento dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro lo hizo de una manera espontánea. De por sí él tenía un carácter espontáneo. Y él lo hizo
sin tener un entendimiento humano. Por eso el Señor le dice, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Porque esto fue una revelación directa hacia Pedro. Y lo más seguro es que los discípulos o alguno de ellos ya pensaban realmente como Pedro. Jesús era mucho más que un profeta, mucho más que un profeta. Él tenía que ser Dios mismo. Y Cristo lo confirmó. Hay una frase de John Newton que dice que acerca de pensar en Cristo, dice que es la prueba para probar tanto vuestro estado como vuestro esquema. No puedes tener la razón en lo demás a menos que pienses correctamente de Él. Si nosotros no pensamos de la manera correcta quién es Cristo, que es la base, que es la piedra angular, si nosotros no pensamos de la manera correcta, todo lo demás, toda nuestra teología y todo lo que pensemos acerca de Él va a estar errada, va a estar equivocada. John Newton, por cierto, y coincidencialmente, era un pastor que era no tan popular por sus sermones, sino porque fue el creador de la canción que puedo decir que es la más hermosa y más popular en el cristianismo, que tiene el nombre de esta iglesia, Sublime Gracia. Él dice estas palabras. A ciencia cierta no podemos decir cuántos versículos en la Biblia hablan acerca de la divinidad de Jesús. Está este caso donde Jesús mismo alaba o felicita a Pedro por esa respuesta y él afirma con esa respuesta que es Dios. De hecho, más adelante en el versículo 20 él dice, no se lo digan a nadie, no se lo vayan a decir a nadie. ¿Y por qué no se lo van a decir a nadie? No vino Jesús a eso, a que se dieran cuenta que Él es Dios. Sí, pero no de esa manera. Jesús nunca vino a la tierra a ser famoso, ni a ser rico, ni a darse gustos. Jesús vino a una cosa, y es a cumplir el propósito que el Padre tenía para Él. A eso vino Cristo. Por eso les dijo, no les diga a nadie, porque el hecho de que ellos fueran a contar esa revelación que el Señor les dio en ese momento acerca de que Él mismo es el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios es un título que el que lo dice es porque se está proclamando un ser divino. Por eso los judíos mataron a Jesús, por decir que era el Hijo de Dios. Hay muchos versículos. Yo le voy a dar algunos. Hay unos versículos que son de manera directa, donde se habla de que Jesús es Dios. Hay otros versículos que son atributos divinos. Hay otros versículos que podemos ver como adoración a Dios. Vamos a ver alguno de ellos para poder entrar a hablar acerca también de su humanidad. Que su humanidad, nosotros en la iglesia decimos, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Amén, así es, ¿cierto? Jesús es Dios. Pero nosotros hemos olvidado la parte humana, que esa parte humana es fundamental, como les digo. Y decir Jesús es hombre no es menos importante que decir Jesús es Dios. Es igual de importante. Ya veremos por qué. Afirmaciones directas como Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Tito 2:13 dice, guardando la bienaventuranza, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad. Yo quiero que también entendamos algo. Jesús tiene dos naturalezas. Nosotros tenemos una, Jesús tiene dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Ambas están juntas, pero no se mezclan. No se pueden mezclar. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Me llama la atención el Colosenses 2:9 porque en él habita toda la plenitud de la deidad. A veces pensamos o tenemos una creencia de que porque Jesús es hombre, es menos Dios. A veces podemos pensarlo. Pero no es así. Jesús es hombre y es completamente Dios. Tiene todas las cualidades, todos los atributos. Es la imagen misma de la sustancia del Señor. Jesús no es una copia del Padre. Jesús es el mismo, completamente igual en todo. En todo. Vemos que hay otros atributos que son los divinos. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué atributo divino sería ese? Eterno. Jesús es eterno. Me llama la atención que, como dice Pablo, en ese entonces se predicaba un Jesús diferente al de las Escrituras. En el siglo III o IV, Arrio empezó a predicar acerca de que Jesús era divino, pero Jesús no era humano, que no era uno como nosotros. Le hacía perder divinidad también, porque él decía, y de hecho en ese entonces salió una canción que entre todo el pueblo y la mayoría de las personas estaban creyendo en eso, acerca de que Jesús antes no era, así decía la canción, y que él vino a ser, hablando de que Jesús fue un ser creado. Y esto no es así. Las Escrituras no nos enseñan que Jesús es un ser creado. Él sí nació de una virgen, y fue una concepción, no fue un nacimiento milagroso, fue una concepción milagrosa. Y se levantó un hombre, Atanasio, de Alejandría, que empezó a luchar en contra de estas herejías. 5 veces fue exiliado y fue encarcelado, sufrió mucho, pero él luchó por llevar la palabra de Dios, la escritura, lo que se habla de Cristo, y él luchó contra eso, diciendo que Jesús era divino, pero también era humano. Finalmente, casi al final de su vida, en uno de los concilios pudieron aceptar lo que él decía y poner como herejía aquella que Arrio estaba llevando a cabo. Por eso hoy vemos grupos como Testigos de Jehová que creen que Jesús no es Dios. Incluso niegan hasta su humanidad, porque ellos no dicen que es un hombre, sino una clase de ángel o algo así. Los mormones, hay muchos grupos, y esto no es así. Vemos otro atributo divino que es, y Jesús se acercó, es Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De qué atributo estamos hablando aquí? Todopoderoso. Él es todopoderoso, igual que el Padre. Hebreos 1:3 dice,
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es igual a Dios, Él es coeterno, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Él está en todos lados, sabe todas las cosas. Existen otras referencias acerca de que Jesús es Dios y yo solo les estoy dando unas pinceladas. Realmente encontré tanta evidencia que solo pude lograr poner algunas, pero realmente son muchas evidencias. Otras referencias que podemos encontrar es, por ejemplo, 1 Juan 5:20, que dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Filipenses 2, del 5 al 11, describe la humildad y la exaltación de Cristo, culminando en que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús es coigual con el Padre. El hecho de que veamos a Jesús como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no significa que eso lo ponga en un rango inferior. Porque si es así, entonces ¿dónde dejaríamos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad? Jesús es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona, que conforman la tercera Trinidad junto con el Padre. Ellos no tienen un rango en poder porque ellos son igual. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma gloria, la misma. Ninguno es inferior al otro. Y aunque son iguales, tienen diferencias en... El Padre es quien nos elige, nos llama, nos lleva al Hijo, el Hijo nos salva, muere en una cruz. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, nos lleva a vivir conforme a las Escrituras. Cada uno tiene una función muy importante. Vamos a hablar un poco sobre la humanidad de Jesús. Si vamos a adorar a Cristo de la Biblia, debemos de hacerlo según la Escritura. Muchas veces yo he hablado con personas acerca de Cristo y la mayoría de veces son ideas que sacan no sé de dónde. No es el Dios de la Biblia, sino el Dios de o un Cristo de su imaginación. Cristo era completamente humano. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué entonces Jesús tomó la naturaleza humana? ¿Por qué Jesús se hizo humano? Vamos a leer Hebreos 2, del 14 al 18. Y aquí vamos a ver dos razones. Cristo se hizo humano para morir nuestra muerte y vivir nuestra vida. Hebreos 2, del 14 al 18. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Aquí podemos ver que Jesús tuvo y tenía que ser igual que nosotros. Él pasó las mismas necesidades que nosotros. Él también fue niño. Las escrituras hablan de que él crecía y se hacía sabio. Crecía en estatura y en sabiduría. Él fue niño. Él usó nuestras mismas ropas, vestimentas. Él tenía que ser humano porque él tenía que ser el cordero propicio a nosotros. Muchas veces nos han hablado de un Superman, un Cristo Superman, un Cristo que no tiene nada de humano, un Cristo que por el hecho de ser Dios, ese hecho no puede quitar su humanidad y ese Cristo superhumano no podría salvarnos, porque Él tenía que ser igual a nosotros. Y nosotros no somos superhombres. Nosotros somos humanos comunes y corrientes. Él tenía que hacerse igual a nosotros. Jesús tuvo hambre, tuvo sed, Jesús lloró, tuvo frío, tuvo calor, iba al baño, normal. También le picaban los zancuditos. Normal. El hecho de que en su naturaleza tuviera la naturaleza de Dios no significa que Él no haya padecido y no haya sido como uno de nosotros. Fue completamente igual. La diferencia entre Él y nosotros es que Él es sin pecado. Y tenía que ser así también. Por eso les hablaba, el milagro no fue el nacimiento, el milagro fue la concepción. Nació de una virgen. Y debía nacer de una virgen porque debía nacer sin pecado. Porque en su naturaleza, Él no, siendo Dios, no podía habitar con el pecado. Él tenía que ser perfecto. El Señor cuando creó a Adán y a Eva, nos creó sin pecado. El ser humano realmente debe vivir, debe estar sin pecado. Sabemos que por la desobediencia de Adán y Eva entró al pecado y nosotros somos pecadores porque venimos de ellos. Nacemos ya desconectados de Dios, pecadores, con una naturaleza humana pecadora. Cristo, siendo igual que nosotros, nació de una virgen y Él en lo único que no era igual a nosotros era en ese sentido. Era humano sí, pero sin pecado, desde su concepción. Y vemos también por qué Él tenía que ser un ser humano para vivir nuestra muerte. El versículo que les acabo de leer en Hebreos habla acerca de que ¿quién tenía el imperio de la muerte? Satanás, el diablo, tenía el imperio de la muerte. Dice que él participó de lo mismo. Siendo ser humano, él murió. Él tenía que participar de esa muerte. Porque él era el sustituto perfecto. Él no podía ser solo naturaleza divina. Muchas veces se ha hablado de que Jesús pudo descender a los 30 años, morir en una cruz y ya. Sin naturaleza humana no hubiera sido posible porque no hubiera sido igual a nosotros. En el Antiguo Testamento vemos que los animales, los toros, los machos cabríos, se usaban para ser ofrendados a Dios como holocausto. ¿Para qué? Para el perdón, pero lo que hacía era que cubría el pecado, no era suficiente. Y ellos día tras día tenían que hacer holocaustos, porque el holocausto de un animal no es suficiente, simplemente cubría al hombre de pecado, pero no era suficiente. Para que fuera suficiente,
debía ser alguien que fuera propicio, igual que nosotros. Por eso tenía que ser un ser humano como nosotros. Y siendo ser humano y teniendo la naturaleza divina, yo les conté que existen estas dos naturalezas, pero ninguna se mezcla. Él, siendo ser humano, no mezcló su naturaleza divina. ¿Cómo así? El hecho de que él fuera un ser humano, esa naturaleza divina no lo cubrió para ser más fuerte y soportar tentaciones. Hermanos, él sufrió, y mucho más que nosotros, las tentaciones, porque él no cayó ni una vez. Nosotros cedemos al pecado y nosotros podemos decir, ay, sí, pero es que la divinidad del Señor cubre al Señor como si fuera un escudo. No es cierto. Cristo soportó hasta el final las tentaciones. Tanto que ustedes saben que Él lloró, sufrió y derramó gotas de sudor con sangre. Él fue el único que ha enfrentado el pecado de esa manera. Por eso Él nos puede entender ahora. Ninguno de nosotros nunca digamos que Él no nos entiende, porque eso sería ofenderlo y ofender su sacrificio y su sangre, porque Él nos entiende más que nadie. Él nos entiende más que nadie porque Él también fue un ser humano y ha sido el único que ha soportado las tentaciones. Ha sido el único. Cuando dice que el diablo tenía el imperio de la muerte, habla acerca de que la gente estaba temerosa, tenía temor de pensar en la muerte. Y el diablo tenía el imperio porque todo el que muere siendo pecador se condena, ya es condenado. La Biblia dice es que ya están condenados. Por eso la buena noticia es que ya no tenemos que ir a un lugar de condenación. Ese es el evangelio, las buenas noticias. Y él tenía el imperio de la muerte porque todos los que morían hasta ese momento eran del diablo. Y nada más. Cuando Cristo, al final, mientras él sufría tentaciones, incluso hasta en la misma cruz, Cristo, siendo Dios, él podía haber mandado una legión de ángeles a que lo salvara. Él podía hacer todo lo que él quiso, pero él no lo hizo. Y él no lo hizo porque eso hubiera afectado también su naturaleza humana. Cuando el diablo, por ejemplo, en el desierto le dijo, convierte esta piedra en pan, él se lo dijo porque él sabía que Jesús podía hacerlo, porque es Dios mismo. Si el diablo nos dice a nosotros, convierta esa piedra en pan, eso no va a ser una tentación para nosotros porque nosotros no podemos hacerlo. Cristo sí. Y él no lo hizo porque si él lo hubiera hecho, él hubiera negado su humanidad. La hubiera negado porque nosotros no podemos hacerlo. Él tampoco lo hizo por eso mismo. Incluso en la cruz, mientras moría, él podía haber mandado, como les dije, una legión de ángeles a que los consumiera a todos. Y eran pecadores y tenían que pagar. Aún así, él no lo hizo. Él hasta el último momento se resistió. Dice la palabra que él bebió cada gota de la ira del Señor. Cada gota se la bebió. No dejó ni una gota. Y cada sangre que corría por sus venas la derramó en la cruz por nosotros. Y él por eso debía ser un ser humano. Él por eso debía morir la muerte, porque hasta la cruz Satanás y sus demonios, sus potestades, creyeron que ya lo tenían.
creyeron, ahora sí lo tenemos y lo vamos a matar. Porque Jesús, el diablo intentó matar a Jesús muchas veces. Ustedes lo saben, cuando nació fue perseguido, mataron a muchos niños. El diablo lo intentó ahogar. ¿Se acuerdan la tormenta en el barco? Que los discípulos, vamos a perecer. Él estaba tranquilo, pero el diablo intentó 1000 veces asesinarlo. Pero por fin lo tenía en la cruz. Y el diablo pensó que iba a vencer. Y Cristo murió. Y ellos hicieron fiesta. Lo que no sabían era que al matar a Cristo en la cruz, se cometió el acto más ilegítimo que la historia de la humanidad ha visto. Porque Cristo no debía morir. El que debía morir era yo, eran ustedes, éramos nosotros. Y al cometer ese acto de ilegalidad, que el diablo pensó que lo había matado, aunque el Señor dice, nadie me quita la vida, yo la entrego. Él fue culpable de asesinato, por asesinar a una persona o llevar a una persona a ese punto para tratar de impedir lo que Dios, el proceso que Dios tenía. Pero Dios, que es más grande, ese era el proceso que debía pasar. Yo escuché hace poco que decía que aún el diablo de Dios, aún el diablo es diablo de Dios. Eso lo dijo Martín Lutero. Y el diablo cumple los propósitos de Dios. Y él, sin saberlo, pensando que tenía a Cristo listo en sus manos para asesinarlo, y lo hizo, creyó que con eso ya había logrado lo que quería, no se dio cuenta que desde hacía mucho, desde el principio, Dios pronunció unas palabras y dijo, tú le herirás el carcañán, pero él te herirá la cabeza. Cristo dejó herirse para poderle dar en la cabeza a Satanás. Y eso lo hizo en la cruz, siendo un ser humano como nosotros. Y eso lo hizo en la cruz porque de ahí en adelante, y yo quiero que entiendan esto, que esto es muy importante, de ahí en adelante, al ser un acto ilegítimo, Jesús no debía morir. Él resucita y le quita la potestad que tenía Satanás de la muerte. Y se la quita porque digamos que en el Edén se le fue entregado a Satanás por el pecado. Todo pecador debe morir, eso dice la Biblia. Pero al morir un justo en la cruz que no debía, gracias a él y nosotros al depositar nuestra fe en él, es transferida la justicia de Dios a nosotros. La justicia de Dios es transferida a nosotros. Por la muerte de Cristo, el inocente, nosotros podemos librarnos de la muerte. Indudablemente Satanás se da cuenta de que estaba equivocado. Dios es superior siempre. El diablo no es omnisciente, omnipresente. Dios sabe todas las cosas y sabía que de esa manera le iba a quitar esa potestad o ese derecho que tenía Satanás sobre los seres humanos. Y lo hizo. Entonces nosotros cuando creemos en Cristo es transferida su justicia a nosotros. Entonces, como dice el versículo, dice que por miedo o por temor a la muerte, estaban durante toda la vida de servidumbre. Y eso se nos fue quitado en la muerte de Cristo. Nosotros ya no debemos tener temor a la muerte, porque ya somos declarados justos. Dios no nos hizo posiblemente salvables, nos hizo salvos. Ya somos salvos. No debemos tener
temor a la muerte. Una cosa es tener temor al morir. Muchas veces, ay, ¿cómo? Eso es diferente, pero no hay temor a la muerte. Sabemos que una vez lleguemos a nuestro fin como seres humanos, vamos a reencontrarnos con Él. Por eso, hermanos, yo digo que Cristo es mayor que todo lo que conocemos. Cristo fue mayor a Moisés, el profeta. Moisés llevó al pueblo a la tierra prometida, aunque él no alcanzó. Cristo nos lleva a la ciudad celestial. Moisés sacó a los israelitas de Egipto. Cristo nos sacó del infierno y nos lleva a la casa del Padre. Cristo fue mayor que David, porque su reino es para siempre. Cristo fue mayor que Salomón, porque es más grande en sabiduría, en riquezas. Incluso Cristo es mayor que el templo y mayor que los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes a diario tenían que hacer holocaustos y ellos entraban al lugar santísimo una vez al año y el sumo sacerdote debía de entrar y entraba con el pecado propio y sangre ajena. Y Cristo entró con sangre propia y pecado ajeno. Cristo es suficiente. No necesitamos nada más que a Cristo. Si ponemos una balanza, por un lado el pecado y por otro lado ponemos a los seres humanos, el pecado va a ser elevar a todos los seres humanos, indudablemente. El pecado es más fuerte que los seres humanos. Y no hay ningún hombre, ninguno, y con esto quiero decir nadie, ni siquiera la Virgen, que nosotros creemos en María, la Madre de Jesús. Pero lastimosamente hay muchas personas que la han puesto en un lugar de corredentora. Y si ponemos a toda la humanidad aquí, incluyendo a María, esa balanza no se va a mover, porque María tuvo necesidad de un Salvador también. María nació en pecado, al igual que todos. Pero si yo hacemos algo ya diferente. Pongo a Cristo a un lado y pongo a toda la humanidad. Pongo a toda la creación. Pongo a todos los seres divinos. Todo lo que ustedes quieran poner allí. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Cristo va a hacer elevar la balanza a su favor. Cristo es más pesado y más fuerte porque Él es Dios mismo. Incluso podríamos agregar al pecado allí. Por eso mismo, dice el Señor, la salvación es de Jehová. La salvación tenía que ser de Dios mismo. Él mismo tenía que hacerse carne. Él tenía que aprender la obediencia, porque Él tenía que demostrarnos a nosotros el ejemplo de ser obedientes a Dios. Cristo llegó hasta la cruz no impulsado por un poder divino que lo hacía superior, no, sino una obediencia a un temor reverente por Dios. Y eso es lo que Él nos quería enseñar. Se dice que Cristo en algún momento oró a Dios y no fue escuchado por ser hijo de Dios. Fue escuchado por el temor reverente que Él tenía al Padre. Cristo es el ser más perfecto, porque es Dios y es ser humano como nosotros, y Él nos puede entender en todo. Por eso debemos acudir siempre a Él. No decir, no, es que Él no me entiende. Él es igual. Y aunque es igual y se hizo como uno de nosotros, yo quiero, para ir finalizando, yo quiero que entiendan que
nosotros tenemos que tener hacia Él un temor reverente. Porque si es igual a nosotros, pero no es como uno de nosotros. Es el mismo, pero no es igual. Y hoy en día vemos, y lastimosamente quizás no se enseña mucho, y es el temor reverente a Cristo. Muchos hablan de Chuchito o lo que sea, pero mis hermanos, eso no demuestra un temor reverente a Él. Y nosotros también somos escuchados por el Padre, no porque seamos hijos, es que yo soy cristiano y Él me escucha, sino por el temor reverente que tenemos. Si en algún momento nosotros no estamos siendo temerosos a Él, Él no nos va a escuchar. Si no escuchó a su hijo por ser hijo natural, nosotros somos hijos adoptados. Si no escuchó a Cristo por ser hijo natural, no nos va a escuchar a nosotros. Él nos escucha por tener temor reverente a Él. El libro de Hebreos, más que exaltar a Cristo como hombre y como Dios, el libro de Hebreos pide o requiere o llega a un punto donde casi que es necesario, y es que después de que nosotros hayamos conocido a este gran Dios, a este gran Salvador, después de que nosotros lo gustamos y escuchamos, y si nosotros no lo no lo comemos, Él no entra a nosotros, el libro de Hebreos es claro y dice: solo les espera una expectación de juicio. De juicio. Porque Dios va a llegar el momento en que esa muerte no va a ser impune. Dios va a pagar. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y hay el que no crea. Cristo hoy está para todos. Dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. La mesa está servida para que vengamos. Necesitamos arrepentirnos. Arrepentirnos y seguirlo a Él, al Cristo de las Escrituras. Hace unos días escuché en Blue acerca de un cantante que sacó una canción creo que es un barranquillero, no recuerdo el nombre de él, una canción cristiana, el que canta la de la bicicleta, no recuerdo cómo se llama él. ¿Cómo? Juan Luis Guerra, no. Carlos Vives, creo que es Carlos Vives. Sacó una canción como cristiana, la verdad no la he escuchado. Escuché en Blue acerca que estaban comentando acerca de esa canción, sobre Cristo, y hablaba creo que algo sobre el arrepentimiento, porque entre ellos empezaron a hablar. ¿Y usted de qué se arrepiente? ¿Y usted de qué se arrepiente? Y una decía: me arrepiento de no haber seguido estudiando francés. Me arrepiento de no haber seguido con tal amor. O me arrepiento de no haber salido una noche a festejar. Me arrepiento de... ¿Ustedes creen que esa es la clase de arrepentimiento que Cristo quiere y pide? Y yo los escuchaba y yo: Señor, ten misericordia. Ellos no saben. No saben. La clase de arrepentimiento que necesitamos es un arrepentimiento profundo, y tenemos que estar realmente convencidos de que hemos pecado contra Dios. Hemos vivido mucho tiempo apartados de Él, haciendo nuestra voluntad. La clase de arrepentimiento que Él quiere es un arrepentimiento genuino y un cambio completo en nuestro ser, completo. Él no demanda simplemente que cambiemos unas cosas. Él demanda que cambiemos en todo. Nuestra manera de pensar, renovar vuestro pensamiento. Si antes eras una cosa, hoy eres otra, por la gracia de Cristo y el Espíritu Santo. Esa es la clase de arrepentimiento que Él quiere. Y es un arrepentimiento diario también.
cada día. De estas cosas podemos seguir hablando mucho tiempo. Cristo dice que el propósito de la vida es conocer al Hijo, al Padre y al Hijo a quien Él ha enviado. Ese es el propósito de cada ser humano. Si hoy nosotros no lo conocemos, no lo hemos conocido, tenemos la oportunidad de hacerlo. De ahí en adelante todo es añadidura. Todo, absolutamente todo. Nosotros hoy, por fortuna, por la gracia de Dios, lo hemos conocido y hemos escuchado su mensaje. Yo los invito a que podamos seguir perseverando en la doctrina de Cristo. Dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Nosotros como cristianos debemos estar creciendo diariamente en su gracia y en su conocimiento. No puede ser que nosotros como cristianos nos mantengamos igual o que cada día sepamos menos de Él. Eso sería peor. Nosotros cada día debemos perseverar en su doctrina. Debemos conocer más acerca de Él. Y debemos hacer que otros también puedan conocerlo. Así nos vamos a dar cuenta si nuestra fe es verdadera o no. Y esta palabra es fundamental como creyentes. Aquí no se vale pensar diferente, porque es muy claro, las escrituras son muy claras en ese sentido. Yo quiero orar, terminar orando. Señor, te damos gracias porque has permitido que tu palabra venga a nosotros. Porque tenemos la oportunidad, Señor, de conocerte tal cual tú eres. No como creemos que eres, no como el mundo cree que eres. Nosotros que somos tus discípulos, tus hijos, creemos, Señor, que tú eres Dios, pero que también eres hombre. Y que tú demandas ser comparado para que veamos que realmente tú eres Dios. Y eso lo hiciste allí en esa ciudad Cesarea de Filipo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es alimento. Yo te pido, Señor, que esto que me has mostrado a mí y mis hermanos han escuchado, llegue a sus corazones y que den mucho fruto. Que ellos tengan cuidado de esos falsos apóstoles. Hoy en día también hay falsos apóstoles. Lobos vestidos de ovejas. Hoy debemos cuidarnos. Pablo tenía miedo, tenía susto de que fuéramos engañados como Eva. La única manera en que no seamos engañados es perseverando en la doctrina de Cristo, conociéndolo día a día, entregándonos a Él por completo. No es ni siquiera un poquito, no es ni siquiera decir soy cristiano, sino que eso nos debe llevar y nos debe mostrar cambios en nuestra vida. Debemos de llevar mucho fruto. Te pedimos que nos guardes y que también tu Santo Espíritu nos dé el crecimiento. Te pedimos que nos ayudes. Te damos muchas gracias por esta noche. Permítenos continuar en tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias.